Sean todas y todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy, con gran júbilo y alegría, presentamos la edición número 188 de este espacio. Bienvenidos ustedes, que en cada entrega nos acompañan para continuar enriqueciendo sus conocimientos sobre nuestra Carta Magna y el quehacer del órgano encargado de mantenerla suprema, el Tribunal Constitucional. Enviar un saludo muy especial a todo ese público que semana tras semana sintoniza este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, tanto a nivel nacional como internacional, procurando en cada programa construir la cultura constitucional en nuestro país. Agradecidos como siempre por el favor de su sintonía y como cada semana estamos listos para llevarles un contenido de primera que esperamos sea de su agrado. Así es, Ada. Y en la entrevista de la semana nos acompaña la magistrada Wendy Martínez, jueza presidenta de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de la Jurisdicción Laboral, con quien vamos a conversar acerca de la enseñanza del derecho en la era digital. Y en el reportaje conmemoramos el 181 aniversario de la Fundación La Trinitaria del 16 de julio de 1838. En la efeméride constitucional de la semana hablamos sobre la muerte del autor y compositor de la letra de nuestro himno nacional, el intelectual, abogado y escritor Emilio Proudhon. Así como nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, artículos de la Constitución, hablan los jueces y mucho más. Pero es momento de pasar al segmento de las noticias a cargo de nuestro compañero Guillermo Enríquez. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, Ada. Encantado de llevarles las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte. Comencemos de inmediato. El Tribunal Constitucional puso en circulación la obra Proyecto de Ley Fundamental de Duarte. Si bien el ideario duartiano germinó la fe patriótica del pueblo dominicano de tal modo que alcanzó su primer milagro una noche de febrero, proclamando una república libre e independiente, su proyecto de constitución, al desarrollar los primeros fundamentos teóricos de la doctrina constitucionalista dominicana, muchos de ellos, piedras angulares de nuestra actual Constitución, nos dejó un sagrado legado que nos permitirá alcanzar el más noble de los fines a que aspira toda Constitución: ser un genuino instrumento para lograr la anhelada felicidad constitucional que merece el pueblo dominicano. El presidente del órgano jurisdiccional se expresó en esos términos al dictar la conferencia Pensamiento Constitucional de Duarte durante el acto de puesta en circulación de la obra Proyecto de Ley Fundamental de Duarte, que recoge un trabajo bibliográfico realizado como tributo patriótico a favor de la memoria del fundador de la República Dominicana. El magistrado Ray Guevara afirmó que, mediante su proyecto de constitución, el patricio fue el artífice de los fundamentos normativos esenciales del Estado dominicano y que en su contenido general refleja un alto sentido de cómo organizarlo sobre bases institucionales. Las características que a juicio de Duarte debía tener la forma del gobierno se indican: independiente, jamás ni nunca de imposición extraña; popular en cuanto a su origen; electivo en cuanto al modo de organizarle; representativo en cuanto al sistema; republicano en cuanto a su esencia; responsable en cuanto a sus actos. Como ya señalamos, el proyecto plantea la división del Estado en 4 poderes: el poder municipal, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El libro Proyecto de Ley Fundamental de Duarte cuenta con la coordinación del magistrado del TC Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, quien presentó la obra. Todo cuanto se procuró fue que se tratara ese contenido, ¿verdad?, de lo que Duarte escribió en cada artículo, que se profundizara, que se extendiera un poco lo que él señalaba y que eso se manejara y se presentara en términos muy prácticos a los fines de que cualquier ciudadano que pudiera alcanzar esta obra, la tuviera en sus manos, comprendiera con claridad qué quiso Duarte con cada uno de esos artículos. La nueva publicación del órgano jurisdiccional incluye comentarios de los capítulos acerca del pensamiento político como esencia del constitucionalismo liberal de Duarte.
En la misma participan los magistrados Milton Rey Guevara, Rafael Díaz Filpo, Wilson Gómez Ramírez, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Ana Isabel Bonilla y Justo Pedro Castellanos, quienes comentaron varios de sus artículos. Fue comentada por 13 magistrados, 10 del Tribunal Constitucional, 2 de la Suprema Corte de Justicia y 1 del Tribunal Superior Electoral. Por eso figura como título de la obra Proyecto de Ley Fundamental de Duarte comentado por los jueces del Tribunal Constitucional y otras altas cortes. Constituye realmente un aporte en torno a la interpretación del pensamiento político constitucional del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez. Amigos, y continuando con las informaciones, el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, dictó la conferencia La constitucionalización del derecho penal y procesal penal durante la clausura del diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimientos en la provincia Peravia. Durante su conferencia, el magistrado Rafael Díaz Filpo explicó el concepto de constitucionalización del derecho y cómo a partir de él las constituciones modernas irradian todo el ordenamiento jurídico. La constitucionalización del derecho no ha sido ajeno al derecho penal, ya que las constituciones de los diversos estados a partir del 45 han concebido principios que sirven de orientación para la regulación de esta rama del derecho. Con la entrada de nuevos códigos en América Latina a partir del 45, en las últimas décadas, así como la modificación de los textos sustantivos de los países de la región, se han recogido posiciones garantistas, como decía Ferrajoli, constitucional, sobre la necesidad de tener en cuenta los principios orientadores del derecho penal que se encuentran en los textos sustantivos de cada estado y en los tratados supranacionales. El diplomado, organizado por el Departamento de Investigación y Capacitación Constitucional y dirigido a abogados, jueces, fiscales, defensores públicos y estudiantes de Derecho de la provincia Peravia, se desarrolló en el recinto de Baní de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. El magistrado Rafael Díaz Filpo dijo que el derecho procesal penal no se puede ver como una estructura rígida, sino como un impermanente movimiento que cambia y fluye desde el sistema de derechos humanos y la constitución política hacia la dignidad humana. Con la entrada en vigencia de esas nuevas constituciones, pasamos de constituciones sin fuerza vinculante a constituciones como normas jurídicas que irradian todo el ordenamiento jurídico, a constituciones con fuerza vinculante. Segundo, que las constituciones hoy en día son verdaderas fuentes del derecho, de tal manera que el derecho penal, al igual que las demás disciplinas, deben observar las normas, principios y reglas constitucionales. Y tercero, los órganos de garantía constitucionales son los encargados de cierre en materia constitucional y son encargados, entre otras funciones, para velar por la guarda supremacía constitucional. Si la Carta Sustantiva es norma de normas, creemos que todo el derecho penal y los otros derechos, en especial el derecho penal, deben estar sometidos a los preceptos, reglas y principios constitucionales. La mesa de honor estuvo integrada por el magistrado Rafael Díaz Filpo en representación del Pleno del Tribunal Constitucional, la licenciada Nora Rubirosa, vicerrectora de posgrado de ese Centro de Estudios Superiores, la licenciada María Corsino y la doctora Maribel Valdés, secretaria general de la seccional de la provincia Peravia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Seguimos con más. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, participó en el Desayuno por la Patria que desarrolla el Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano celebró su 16º Desayuno por la Patria, encabezado por su presidente Wilson Gómez Ramírez, quien también es miembro del Tribunal Constitucional.
En la actividad estuvieron presentes el presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Rey Guevara, y los jueces Rafael Díaz Filpo y Lino Vázquez Samuel, primero y segundo sustituto del presidente respectivamente, Domingo Gil y Alba Luisa Bert Marcos. Al hablar al público presente, Gómez Ramírez aseguró que constituye una tarea indeclinable aunar esfuerzos para que se apliquen las leyes recién aprobadas sobre los símbolos patrios y además la colocación de las imágenes de los patricios en las instituciones públicas. Para conocer más acerca de estas y otras informaciones, usted puede acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí encontrará las sentencias del Tribunal Constitucional y los textos constitucionales. Chicos, hasta aquí su segmento de noticias. Muchas gracias, Guillermo. Ustedes quédense con nosotros tras la pausa, más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su tercer diplomado de este 2019 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos en la provincia de La Vega. Estos diplomados, dirigidos a juristas y profesionales del derecho, tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 10 de agosto de 2019, 9 de la mañana, Centro Juvenil Santo Domingo Savio, La Vega. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Artículo de la Constitución. Artículo 164. Integración. La jurisdicción contencioso-administrativa estará integrada por tribunales superiores administrativos y tribunales contencioso-administrativos de primera instancia. Sus atribuciones, integración, ubicación, competencia territorial y procedimientos serán determinados por la ley. Los tribunales superiores podrán dividirse en salas y sus decisiones son susceptibles de ser recurribles en casación. Párrafo 1. Las y los jueces de los tribunales superiores administrativos deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los jueces de cortes de apelación. Párrafo 2. Las y los jueces de los tribunales contencioso administrativos deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los jueces de primera instancia. Hablan los jueces. En esta ocasión, en este segmento de Hablan los jueces, queremos compartir con ustedes el criterio, el concepto constitucional de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Y queremos abordarlo desde un tópico sencillo, práctico, de manera que nos puedan comprender, más allá de la comunidad jurídica, de expertos, abogados y técnicos, aquellas señoras, señores y jóvenes que sin ser abogados están pendientes de este programa. De manera que lo vamos a abordar de la forma más sencilla posible. El artículo 7 de la Constitución consagra que Estado social y democrático de derecho, la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Ahora nosotros vamos a tratar de traducir ese lenguaje constitucional. ¿De qué hablamos cuando decimos que la República Dominicana es un Estado social? Significa esto que el Estado es el garante de los derechos fundamentales del ciudadano, porque en el Estado social, democrático y de derecho, el centro del poder
está en el ciudadano, en el respeto de su dignidad y en el de sus derechos fundamentales. ¿Qué se necesita para configurar un Estado social? Primero, el compromiso del Estado de garantizar los derechos del ciudadano. Segundo, que la riqueza tiene una distribución equitativa. Y tercero, que desde el Estado hay un sentido progresista de esos derechos sociales. De ahí decimos que para que podamos hablar del Estado social y democrático, tendremos entonces que establecer que en el Estado social el fundamento, la legitimación del poder está centrado en la democracia. Y la democracia entonces implica que el poder se legitima por la voluntad del pueblo. Es la voluntad soberana del pueblo la que delega el poder en los representantes del Estado, llámese presidente, legisladores, alcalde y toda aquella autoridad que detenta poder. ¿Por qué decimos entonces que es de derecho? Porque todas las competencias, todo el poder que se expresa desde el centro de autoridad tiene que estar legitimado en la ley o en la Constitución. De ahí que esas competencias, o sea, ese poder, ese ejercicio, esas atribuciones de la autoridad pueden ser controladas por los órganos de justicia. De ahí entonces que ya podemos decir, es social porque el ciudadano es el centro y el Estado es garante de los derechos. Es democrático porque el poder reside en el pueblo, quien por voluntad expresada en las elecciones delega el poder en sus autoridades. Y es de derecho porque el poder se legitima en la ley y en la Constitución que establece las competencias de quienes ejercen potestades. Entonces nosotros nos preguntamos, además de estos elementos, ¿qué configura un Estado social, democrático y de derecho? ¿Se puede hablar de un Estado social en sociedades desiguales? Y ahí vamos a caer en el contexto de la realidad de la República Dominicana. En los países de América Latina, en los países de bajo nivel institucional, el tránsito del Estado de Derecho al Estado social no se ha dado, como en Europa y en otros países, desde la creación de un estado de bienestar, de un estado económico que permita cierta igualdad de los diferentes sectores sociales. En la República Dominicana se ha dado a través de la Constitución, en la consagración del artículo 7 que ya hemos leído. De ahí que yo sostengo que el Estado social y democrático de derecho es el ideal más alto de la Constitución. Pero su realización, para que eso se convierta en una realidad palpable, todos tenemos que contribuir a equilibrar las asimetrías sociales que tiene el cuerpo de la República Dominicana. ¿Cómo podemos hacer eso? Desde el Tribunal Constitucional es el ente, el regulador de que la democracia de la República Dominicana cada día sea más perfecta, más participativa, más plural. ¿Cómo se logra eso? El Tribunal Constitucional tiene que garantizar con sus decisiones el respeto a los derechos de los ciudadanos como límite al poder político, al poder de la administración, y que cada ciudadano o cada ciudadana entienda que en un Estado social y democrático de derecho tienen que darse las siguientes condiciones. Primero, todos los ciudadanos deben tener garantizado un mínimo vital. Es decir, no puede darse un Estado social y democrático de derecho cuando un ciudadano se acueste sin desayunar. El Estado tiene que garantizar que por lo menos sus ciudadanos puedan sobrevivir en el Estado que gobiernan.
¿Qué tiene que darse en un Estado social y democrático de derecho? Que el poder político esté limitado, que el límite del poder sean los derechos del ciudadano. Porque ¿qué se da tradicionalmente en las sociedades de bajo nivel institucional? Que quien ejerce poder se cree que es muy parecido a Dios, que su poder es inmenso, es desbordado, no hay nada que lo contenga. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, a través de sus decisiones, tiene que mandar el mensaje de decir que todo poder que se ejerce en el marco de la República Dominicana tiene como límite la dignidad y los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Qué tiene que darse en un Estado social y democrático de derecho? Un sentido progresista de los derechos sociales de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos derechos sociales? Esos derechos que van más allá del sentido individual. Bueno, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al empleo y el ejercicio pleno en igualdad de los ciudadanos. Estamos lejos de lograrlo, pero lo importante es que hemos iniciado el camino trazado por la Constitución del 2010. Es un esfuerzo en el que todos debemos involucrarnos. El Tribunal Constitucional está empeñado en hacer su parte y yo les exhorto desde aquí, desde esta tribuna, que todos y cada uno de los ciudadanos que nos ven en esta oportunidad sientan que con que cada ciudadano se apropie, se empodere de sus derechos y se comprometa con sus deberes, estaremos construyendo un mejor país hacia la construcción real y efectiva del Estado social y democrático de derecho que figura en la cláusula transversal del cuerpo constitucional, que es el artículo 7. Nos vemos en una próxima oportunidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su tercer diplomado de este 2019 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos en la provincia de La Vega. Estos diplomados, dirigidos a juristas y profesionales del derecho, tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 10 de agosto de 2019, 9 de la mañana, Centro Juvenil Santo Domingo Savio, La Vega. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. El reportaje. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el reportaje de esta semana conmemoramos el 181 aniversario de la Fundación La Trinitaria el 16 de julio de 1838. Que lo disfruten. La Trinitaria, génesis de la República. De la redacción de Hojas Sueltas, preparadas por José María Serra, con miras a sensibilizar al pueblo para luchar por la libertad, surge la idea propuesta por Juan Pablo Duarte de iniciar una acción que sirva para un fin positivo, práctico y trascendental. No más humillación, no más vergüenza. Si los españoles tienen su monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han constituido la República Haitiana, ¿por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a la Francia, ya a España, ya a los haitianos, sin pensar en constituirse como los demás? No, 1000 veces no. No más dominación. ¡Viva la República Dominicana! Duarte se dedica a enseñar a jóvenes como él y escoge el almacén de la ferretería de su padre en la Atarazana.
Allí establece la primera escuela del patriotismo dominicano. Luego reciben también sabias enseñanzas del padre Gaspar Hernández en la escuela de Regina. 9 miembros iniciarían las acciones organizadas. Se identificaría con un seudónimo y un color. Y así Duarte era Arístides, y su color era el azul. Cada uno tendría que buscar 2 más, los cuales solo lo conocerían a él, de manera que, en caso de denuncia, solo correrían peligro 2, no el resto de los conjurados. En la constitución de la Sociedad Trinitaria, ideada por Juan Pablo Duarte, estuvieron presentes, además de Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, José María Serra, Felipe Alfau, Jacinto de la Concha, Juan Nepomuceno Ravelo, Félix María Ruiz y Benito González. Aquella mañana memorable, 16 de julio de 1838. Calle Los Nichos, hoy Arzobispo Noel, frente a la iglesia rectoral Nuestra Señora del Carmen, residencia de Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, madre del trinitario Juan Isidro Pérez. Duarte desdobla el pliego que contiene el juramento y lo lee a sus compañeros. Todos comprueban su contenido y lo firman. En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Allí, estos patriotas juraron, asumieron con el mayor sentido de responsabilidad el compromiso de luchar contra las hordas de Juan Pedro Boyer, quien había invadido el suelo patrio el 9 de febrero de 1822. Después de formular tan solemne juramento, cada uno obtuvo sangre propia, posiblemente de un dedo, y firmó con esta tinta roja símbolo de su propia vida, y dibujó junto a su rúbrica una cruz. Duarte, señalando la cruz, pronunció las siguientes palabras: No es la cruz signo de padecimiento, es símbolo de redención. Queda bajo su égida constituida la Trinitaria, y cada uno de sus 9 socios obligado a reconstituirla, mientras exista uno, hasta cumplir el voto que hacemos de redimir la patria del poder de los haitianos. Un pequeño pero importante núcleo de patriotas llamados comunicados se incorpora al movimiento. Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Vicente Celestino Duarte, Félix María del Monte, Tomás de la Concha y Pedro Antonio Bovea, entre otros. Luego se suman Antonio Duvergé, José María Invert y Francisco Antonio Salcedo. Se retiene como primera comunicada a Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, pues fuera del grupo, solo ella estaba informada de esta reunión. Una vez fundada la Trinitaria,
Como sociedad revolucionaria al fin, se otorgaron grados jerárquicos. Duarte fue nombrado general en jefe de los ejércitos dominicanos y director general de la Revolución, y ya con esa calidad nombró 5 coroneles que fueron Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. Discurren menos de 6 años y se materializó la idea de Juan Pablo Duarte, sus compañeros trinitarios y comunicados o adeptos. Dominicana, fuerte y valiente. ¡Patria general de la República Dominicana! La fundación de la República Dominicana. La entrevista. Y hoy nos acompaña la magistrada Wendy Martínez, presidente de la primera sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Desde 1998 inicia su trayecto en la carrera judicial. Este mismo año como docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y hasta el 2013 era quien coordinaba la maestría en Ciencias Penales. Pero también hay que decir que desde 1998 es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura. Bienvenida, magistrada. Bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, Félix. ¿Cómo estás, Mildred? Un placer siempre compartir con ustedes y agradecerles la invitación de permitirme llegar a nuestros colegas, los juristas, y sobre todo al pueblo dominicano que está tan pendiente de las actividades del Tribunal Constitucional y de cada uno de los aportes que se hacen en este trayecto de construcción de la cultura constitucional. Bueno, magistrada, vamos a iniciar este diálogo a propósito de un tema sumamente relevante en la actualidad. Nos referimos a la era digital. ¿Cómo incide la era digital en la enseñanza del derecho? Y para este diálogo sería bueno precisamente visualizar si la era digital es un aliado o no de los profesores del derecho. Mira, Félix, hace mucho tiempo que nosotros hemos estado trabajando desde diferentes ámbitos lo que es un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es un proceso unidireccional, sino que es un proceso que va en varias direcciones y en la que influyen diferentes factores, entre los que podemos citar justamente los discentes y los docentes. ¿Qué es lo que ha pasado con un cambio de época o un cambio de era y la introducción de la tecnología digital en todos los ámbitos de la vida pública y privada, laboral de todos nosotros? Nosotros hemos entrado en una era nueva donde las cosas son mucho más rápidas, más expeditas. Los jóvenes llegan actualmente en la educación universitaria con una formación distinta, que es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque los jóvenes que van subiendo vienen con su formación digital desde la escuela. Ya ellos tienen sus primeros contactos con la computadora, con el teléfono digital, teléfonos inteligentes, tecnología en todo el sentido de la palabra, incluyendo los videojuegos que tanto se cuestiona hoy en día el papel que tienen los videojuegos en el desarrollo y también las desventajas que tienen en el desarrollo desde la temprana edad de los menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos vienen con una cultura digital, pero los maestros quizás no estamos en el mismo contexto digital en que ellos vienen desarrollándose hoy en día. Eso hace que nosotros nos sentemos a reflexionar y a repensar sobre la forma en cómo estamos enseñando en las universidades, sobre todo cómo estamos enseñando a nuestros jóvenes. Así es, magistrada. Y justo usted refiriéndose a la diferencia que hay entre el docente
que hoy educan una facultad de Derecho, un carácter la mayoría de las veces análogo, mientras tiene por su parte un estudiante que está formado digital. ¿Cuál es el reto más importante que tienen las facultades de Derecho hoy en día a la hora de diseñar un programa académico para esos estudiantes digitales? A mí me parece que hay dos temas distintos. Por un lado corre el tema de los contenidos, los programas, y por otro lado está el tema de la tecnología digital y todo lo que tiene que ver exactamente con la inserción de esos contenidos que nunca pueden ser descuidados, porque la tecnología digital no puede dar resultados en un proceso de enseñanza-aprendizaje al margen y de forma aislada. Esto tiene que estar conectado y tiene que ser parte de una estrategia. ¿Qué es lo que diferencia una estrategia didáctica de una actividad didáctica? La estrategia tiene una intencionalidad y por tanto tiene que conectarse con otras estrategias y con otras actividades. Entonces, la tecnología digital para producir los efectos deseados de eficientización de los contenidos, porque Félix ahorita hablaba de los beneficios y la ventaja, y ahorita voy a detenerme un minuto para hablar sobre ello. Para tú lograr esos efectos que se persigue con la inserción de la tecnología digital en la enseñanza universitaria, es necesario dentro de los programas diseñar actividades, diseñar formas de evaluación, diseñar los contenidos, diseñar también los recursos didácticos que van a utilizar los discentes, los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también los recursos que van a utilizar y las técnicas y las herramientas de la tecnología digital que va a utilizar el maestro para relacionarse con la casa de altos estudios, pero también cómo se van a relacionar entre los maestros y cómo se van a relacionar con los estudiantes. Recuérdense que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje el contexto está conformado por muchísimas cosas y dentro de ellas está justamente la casa universitaria o el centro de estudio donde se desarrolla, porque estamos hablando de las universidades, pero tenemos que tener conciencia que la tecnología digital quizás hoy en día donde más se ha incorporado es en las instituciones públicas como forma de enseñanza, como estrategia de enseñanza-aprendizaje y de difusión de contenidos. Magistrado, usted se refería ahorita que en este proceso de enseñanza-aprendizaje interactúan distintos factores. Vamos a entrar en el factor del discente, del estudiante. ¿Cuáles son las características con las que se encuentran hoy día los profesores con los estudiantes que llegan a las universidades a aprender derecho? Tenemos que hacer una clasificación. No todos los estudiantes son iguales. Ahorita cuando yo decía que ellos vienen ya entrenados en la tecnología digital, nosotros estamos hablando de los jóvenes, los que entran nuevos, los que van a grado, pero también los que ingresan a maestría a muy temprana edad. O sea que tan pronto terminan su programa académico de grado, entonces se insertan a un estudio de posgrado. Estos estudiantes, el reto esencial de un profesor y de una casa de estudio es vencer su aburrimiento y la rapidez con que ellos aprenden y la cantidad de información con que ellos ya llegan al aula, lo cual los hace mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque ya ellos han satisfecho parte importante de sus necesidades académicas y de conocimiento por sí solo en la red. Entonces, ellos se han interrelacionado con otras personas, se han interrelacionado con personas de otros países, han buscado programas académicos, etcétera. O sea, ellos tienen una conciencia más clara de ese universo que está allá afuera, fuera del espacio físico de la universidad, y para el profesor es sumamente importante saber que la motivación que él debe desarrollar en el estudiante es la motivación interna, porque en las aulas ya él no encuentra ese atractivo de convivencia o de comunidad que encontraba antes, que era su espacio de compartir. Ahora él comparte por vía del WhatsApp, comparte por vía de las diferentes redes sociales, y entonces tenemos otra comunidad que es la comunidad que accede a las universidades en la tercera edad
o que ya ha tenido una primera o una segunda carrera y que entonces continúa con un posgrado o con otra carrera. Entonces estos que ya son más o menos lo de nuestra generación, estos tienen otras dificultades probablemente, los de nuestra generación un poquito más avanzados que nosotros. ¿Cuáles son los retos con estos estudiantes? Bueno, familiarizarlos con la tecnología digital, hacerlos un poco más ágil en el uso de la tecnología, hacerles ver y que ellos entiendan que la herramienta, que las tecnologías todas que se están utilizando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje son útiles para su proceso de enseñanza-aprendizaje, porque los adultos no hacen cosas a menos que les represente alguna utilidad, algún atractivo específico y algún beneficio en cuanto a su propio desarrollo y a su desarrollo profesional futuro. Entonces, en este estudiante que pertenece a otra generación, el reto principal sería exactamente el reto inverso de los más jóvenes, que es enamorarlos de la tecnología digital, hacerles entender que no se trata de enviar una tarea por correo electrónico, sino que se trata de un mundo completamente digital al que ellos tienen acceso y que aunque no tienen tiempo de quizá porque trabajan, tienen familia, no tienen tiempo de explotar y explorar al máximo todas esas fuentes de conocimiento, todos esos recursos, es indispensable que ellos tengan contacto con ellos y que además que sepan que existen y cómo buscarlo. Así es. Magistrada, en ese sentido, y tomando en consideración que los docentes tienen un reto, y es ese, justamente, probablemente un aula tengan estudiantes análogos y estudiantes totalmente digital. ¿Cuáles estrategias puede utilizar un docente del derecho, que tiende a ser un docente formado hace unas décadas, para lograr que ese estudiante de hoy en día digital haga un uso inteligente, una explotación adecuada de los medios digitales en beneficio de su formación? Miren, hay una cuestión que inclusive la hemos discutido mucho los docentes cuando nos reunimos con la finalidad de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el tema, por ejemplo, del uso de los teléfonos celulares en las aulas. A mí me parece que hoy en día impedir el uso de un teléfono celular es una estrategia errada. Considero que lo apropiado es que vayamos induciendo a los estudiantes en el aula al uso del teléfono celular como una herramienta tecnológica de utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En vez de tener un código digital para referirnos específicamente a la enseñanza del derecho, en vez de tener un código en soporte papel, lo tendríamos de forma digital. En vez de colgar tareas y llevarlas en papel físico, abrir en una plataforma la tarea y entonces hacer la tarea de forma digital, aunque sea en el aula. Es una forma de ir introduciendo lentamente para ir venciendo y trabajando la resistencia a la tecnología que puedan tener estos estudiantes que ya tienen un nivel un poco más elevado, una edad más avanzada, alguna resistencia tecnológica, o también hay otro público que es el que no ha tenido acceso a la tecnología a pesar de ser una persona que pertenece a la era digital por la edad, pero que por las circunstancias socioeconómicas quizás no ha tenido acceso. Hay otras situaciones que la hemos podido observar en otros países, pero a las que no nos queremos referir porque entendemos que esos países tienen sus propias realidades y aunque uno pueda tener un criterio propio con relación al uso de las tecnologías en esos países, me parece que es innecesario explicarlo en este momento, aunque sí hay que señalar que esa realidad existe, porque quizá en el país no se nota tanto, pero hay otros países donde hay zonas rurales más apartadas, comunidades indígenas que no tienen quizá ese acceso y otras realidades sociopolíticas que también limitan el acceso a Internet y por tanto el uso de las tecnologías de la era digital. Magistrada, y ya vista el reto ya a los ojos, digamos, del docente, es decir, sabemos que los estudiantes vienen con distintas capacidades, pero
los docentes han sido formados en su mayoría, digamos, en términos análogos. ¿Qué retos en sí tiene que afrontar el docente para poder incorporarse de manera apropiada en la enseñanza del derecho en la era digital? Cuando en el año 2000, me parece, una universidad en la que yo trabajaba inició un programa de capacitación para el uso de las tecnologías y las herramientas en el ámbito digital de los profesores, y dentro de las cuestiones que se enseñaron en ese curso era justamente el uso de una plataforma digital, el uso de la tecnología digital como herramienta esencial de enseñanza-aprendizaje, pero también se trabajó mucho lo que era el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que me parece a mí que es importante en un docente que quizás no esté tan familiarizado? Bueno, el cambiar la visión que se tiene de la tecnología digital como un obstáculo en el desarrollo de ese proceso de aprendizaje, trabajar el aspecto afecto-valorativo. Eso es una cosa que con el portal educativo de la OEA, que es de las instituciones que conozco, las que ha comenzado a trabajar desde muy temprano el tema de la tecnología digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la enseñanza virtual completamente. Me parece que una de las preocupaciones esenciales de los cursos que ellos imparten para los profesores virtuales, un curso que ellos imparten a nivel de Latinoamérica, que es un curso que tendría el equivalente de un diplomado en República Dominicana por la carga horaria, ese curso muestra con mucha claridad que hay un conjunto de situaciones que el docente que se inicia en las actividades digitales como recurso, como estrategia didáctica, debe trabajar consigo mismo y con los estudiantes, porque recuérdense que en el caso de la enseñanza en la era digital y del uso de los recursos tecnológicos, en el caso que menciona Félix, hay que primero trabajar con el docente, capacitarlo. O sea, es imposible que como institución tú le digas a un docente que pertenece a este grupo de cuerpo docente que no está familiarizado con la tecnología digital, decirle que debe de utilizar los recursos, sino que debe de instruirlo, capacitarlo para que él pueda inclusive capacitar a sus estudiantes en el uso de las herramientas que ellos mismos van a utilizar. Pero recuérdense que estas herramientas son variadísimas y van desde el uso de un portal, el uso de bases de datos, bibliotecas digital, hasta plataformas virtuales que te permiten hacerlo todo por la vía virtual sin ver nunca al docente. Y no se pierde el calor como suele pensarse. El calor del aula es la motivación, la dirección, la coordinación que el docente imparte, su impronta desde el inicio, desde la presentación, donde él le dice: yo voy a ser tu docente y te voy a acompañar durante un periodo de tiempo, y le explica en qué consiste el curso. Y se los digo porque yo he trabajado directamente como estudiante y como docente virtual, y he trabajado con cursos desde Costa Rica, desde Perú. Trabajamos un curso muy bonito en el que participamos como estudiante sobre la multiculturalidad y la convivencia y coexistencia de diversos sistemas jurídicos dentro de un mismo territorio. Y la riqueza es increíble, porque imagínense que este es un tema, por ejemplo, que es ajeno a República Dominicana, porque realmente nosotros no tenemos coexistencia de diferentes sistemas jurídicos en el territorio nacional. De modo que lo que tú aprendes con los países que tienen esa realidad, cómo ellos lo han manejado, cómo ellos han ido desarrollando su jurisprudencia, a través de esos recursos digitales, que sería imposible para nosotros tener contacto sin tener que salir de nuestros trabajos, sin tener que abandonar la familia. Entonces, esencialmente, el docente tiene que ser capacitado para utilizar las herramientas. No se le puede introducir en las tareas más difíciles desde el primer momento, porque probablemente sienta un sentimiento de frustración, experimente frustración al enfrentarse con un nuevo mundo al que él no está acostumbrado y que se está enfrentando sin las herramientas adecuadas para poder abordar ese nuevo reto.
Bueno, magistrada, realmente ha sido sumamente interesante el diálogo, pero digamos, los medios de comunicación son bastante tiránicos. El tiempo parece que se hace un poco más corto. Agradecerles que haya estado con nosotros conversando sobre la enseñanza del derecho en la era digital, donde vemos los importantes retos que nos enfrentamos los docentes y los estudiantes. Y en realidad este rol docente-estudiante es bastante movible, porque un día uno está en el rol de docente y al otro día está en la función de estudiante. Reiterarle el agradecimiento de que nos haya acompañado acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, reiterándoles siempre la alegría que me produce compartir con ustedes, sobre todo en un tema tan sentido por mí como es el tema de la formación, y ya en los últimos años, que son casi 25, en la formación universitaria, y que de verdad es un tema que me apasiona y que yo sé que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial han tenido como preocupación esencial la capacitación, la formación y lograr un nivel educativo elevado. Como decía Freire, un educador que para mí es un apóstol de la enseñanza, hay que educar para la libertad. Y solamente a través de la educación, de la enseñanza, de la formación, podemos lograr personas felices y personas libres. Y es muy importante que nosotros aprovechemos cualquier recurso que esté a nuestro alcance, que nos permita llegar más lejos, como es el tema de las tecnologías digitales, en sentido general, cualquiera de las herramientas de las que disponemos hoy en día. Bueno, este es un tema sumamente importante para continuar con nuestra formación profesional, no solo en el ámbito del derecho, que es donde hemos desarrollado este diálogo, sino que la era digital ofrece informaciones de transformación importante en distintos campos del conocimiento. Y bueno, agradecerles en sus hogares a quienes han estado con nosotros en sintonía y decirles que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Efemérides constitucionales. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, y 87 años han transcurrido desde la muerte del intelectual, abogado, escritor y compositor de la letra de nuestro himno nacional, Emilio Proudhon. Y en la efeméride constitucional de esta semana conmemoramos sus aportes a la identidad nacional. Que lo disfruten. El 21 de julio de 1932 fallece Emilio Proudhon, abogado, educador y autor de la letra del himno nacional de la República Dominicana. Correspondió al maestro José Reyes concebir un himno para su país, y fue así que invitó a Emilio Proudhon para que preparara las letras. Así lo hizo. Luego Reyes invitó a Proudhon a su casa y allí, puestos los versos al pie de las notas, emocionados, lo interpretaron. El himno nacional, originalmente conocido como Himno a la Patria, fue estrenado el 17 de agosto de 1883. Alcanzó gran popularidad y en el año 1897 fue aprobado por el Congreso Nacional y fue promulgada la pieza legislativa que lo oficializó el 30 de mayo de 1934. Entonces surge la Ley número 700, la cual en su primer considerando indica: considerando que el canto patriótico constituido por la música del maestro José Reyes
y la letra del poeta Emilio Prudhomme, ha adoptado como himno nacional por el pueblo dominicano desde hace muchos años, como expresión de sus sentimientos patrióticos y evocación de sus luchas gloriosas por la libertad. La referida Ley número 700 sobre nuestro canto patrio solo contiene un único y breve artículo, el cual precisa: Artículo único. Se declara himno oficial de la República el compuesto por el maestro José Reyes con letra del poeta Emilio Prudhomme. El himno nacional dominicano fue elevado a la categoría constitucional en el texto supremo proclamado el 28 de noviembre de 1966. Este texto decía en su artículo 97: el himno nacional es composición musical consagrada por la Ley número 700, de fecha 30 de mayo de 1934, y es invariable, único y eterno. La Constitución de la República vigente establece en su artículo 33 lo siguiente: Himno nacional. El himno nacional es la composición musical de José Reyes, con letras de Emilio Prudhomme, y es único e invariable. El autor de la letra de nuestro himno, Emilio Prudhomme, fallece el 21 de julio de 1932. Ocupó como última función pública el cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia. Efemérides constitucionales. Compañeros, un programa que ha tocado aspectos históricos relevantes de la República Dominicana. Esperamos que haya sido del agrado de todos en sus hogares. Así es, Mildred, como cada semana procurando seguir difundiendo la cultura constitucional a través de nuestros diferentes segmentos en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Un recorrido histórico que hemos realizado durante este programa con el interés de difundir y conocer los derechos fundamentales y que nuestra ciudadanía se empodere de nuestra Carta Magna. Bueno, agradecerles a todos en sus hogares el que nos hayan acompañado, el que estén con nosotros en sintonía semana tras semana en La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerden que el compromiso es continuar construyendo juntos la cultura constitucional.